Hoy vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras. Si tienes Biblia, me acompañas al Salmo 19, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Como es en el verso, quiero que la iglesia lo repita conmigo. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, Que convierte el alma. convierte el alma. El testimonio de Jehová El testimonio de Jehová es fiel. es fiel Y hace sabio y hace sabio al sencillo. al sencillo. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Bueno, quiero hablar, hermanos, acerca de lo que he dicho, la suficiencia de las Escrituras, que es esa palabra tan difícil de decir, que procede del latín y se expresa suficiencia, que significa la capacidad y cualidad de algo que alcanza su cometido. Es decir, la Biblia es suficiente para salvar al perdido, para santificar al creyente y para usarlo para su gloria. Esos tres temas vamos a hablar. Las Escrituras son suficientes para salvar a cualquier perdido. Da igual quien pongas ahora mismo en este lugar. Ya puede ser el más villano de todos, el más pecador. Como puede ser aparentemente una persona que es formal curro, pero por dentro es igual de pecador. Porque para Dios no hay escalas cuando uno está en el pecado. El que no acepta a Cristo, el formal, y el pecador empedernido, los dos irán al infierno. Pero la Biblia es suficiente, hermanos y hermanas, para salvar al perdido. De tal manera que dice el verso: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que transforma el corazón de aquel que lo tiene duro como una piedra. Porque cuando Dios te rescató de donde tú estabas, te dio un nuevo corazón, aparece en Ezequiel, quitará un corazón de piedra y te pondrá un corazón de carne sensible. Te dio una mente nueva, te dio ese Espíritu Santo en tu interior para que seas gobernado, te dio la palabra. Pero hermanos, ¿cómo está el hombre sin Dios? Está muerto, Efesios 2:1. Está separado de Dios, Romanos 3:23. Es esclavo del pecado, Juan 8:34. Aunque tú veas a los de afuera y los veas que viven bien y que tienen una vida glamurosa, con coches de último modelo y que suben un vídeo y lo ven millones de personas, cuando se quedan a solas con ellos mismos, están completamente vacíos. Porque lo que mostramos externamente muchas veces no es lo que se muestra internamente. Cuando tú saludas a alguien y le dices: ¿qué tal estás? Dios te bendiga. Él nunca te va a decir que está mal. Porque yo no abro mi corazón con todo el mundo. Yo, un amigo de hace años, me alegro en verle, pero no le voy a decir mi corazón. Porque mi corazón solamente lo abro con gente muy mía. Y las cosas que nadie sabe no se las comparto a nadie. Pero cuando estoy frente al espejo, esa es mi realidad. Sin embargo, la palabra de Dios puede llenar el corazón del más perdido. Ese vacío que tenemos dentro de nosotros se encarga de llenarlo la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:21: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque en estos dos versos dice que la predicación es una locura, porque estamos hablando de un judío de hace 2000 años atrás, que ninguno lo hemos conocido porque no somos de su generación, pero sin embargo ese judío de
Porque eso significa esto. No es lo mismo tener dinero que ser dinero. La Biblia no dice que ella tiene espíritu y tiene vida, sino que son espíritu y son vida. Por eso te ha pasado a ti como a mí, aconsejar a alguien y no hacerte caso. Ver cómo tus mayores le han dicho algo y no le han hecho caso. Cómo el marido, cómo la mujer le han aconsejado y nada. Cómo un hijo llorando le ha dicho a su padre cambia y no ha cambiado. Y cómo un padre ha llorado por su hijo para que Dios tocaría su corazón, pero su hijo con el corazón duro no ha cambiado. Sin embargo, ha escuchado un verso de este libro, un verso de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo ha cambiado? ¿Cómo lo ha transformado? Porque la Biblia transforma el corazón del perdido. Amén. Los consejos de los hombres, Paco, arreglan por fuera, pero los consejos de Dios transforman el corazón. Por eso rogamos para que venga su palabra. Amén. El potencial de la palabra a través del Espíritu Santo provoca vida a los que están muertos por el pecado. La Biblia es la luz que ilumina al perdido su condición pecadora, para que se acerque a Cristo en arrepentimiento y reciba vida a través de la palabra. Una vez Spurgeon se acercaron y le dijeron: ¿usted ha visto algún muerto resucitar? Y él con su Biblia en la mano dijo: cada vez que predico la palabra veo cómo muertos resucitan, porque la palabra tiene poder para resucitar aun el más muerto que esté encalzado en el pecado. Si no te lo crees, vete a Ezequiel, y ahí está Ezequiel con una iglesia que son huesos y secos en grande manera. De tal manera que él, que era el pastor, no tenía convicción de lo que iba a pasar. Y el Señor le dice: ¿tú crees que resucitará, hijo de hombre? Y le dice: tú lo sabes. Y le dice: profetiza, hijo de hombre. Y ahora un loco, predicando un valle de huesos secos, le profetizaba: vive, vive, vive. Y al instante algo ocurrió, porque aunque nuestro cometido no es emocionar a la iglesia, cuando se predica, el corazón del hombre es derretido por el poder de la palabra. Y empezó hueso con hueso, músculo con músculo, carne con carne, y de un valle de huesos secos se convirtió en un ejército imponente. No sé cómo te encuentras. Si estás en el valle de huesos secos y has dicho: ¿para qué lo voy a intentar? 10 veces, 11 veces, 12 veces he fracasado. Bueno, el Señor viene con la palabra y te dice: hijo de hombre, mirad estos valles de huesos secos. Y el Señor dice: profetiza. Y yo profetizo vida. Escrito está en la palabra: el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. La Biblia se refleja de distintas maneras para hablar de sí misma. Este ejemplo lo puso ayer. Si yo quiero ahora, si yo os mostraré aquí un tomate, le diría al Renate: ¿qué color es? Y él diría: rojo. Y el José diría: granate. Y el Ángel diría: colorado. Están los tres. Los tres están apuntando a algo parecido para hablar de lo mismo. Sin embargo, la Biblia habla de sí misma en cosas muy diferentes. Mirad, se refleja como lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Como fuego y como martillo. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, como pan. Mateo 4, 4. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Como semilla, Lucas 8:11. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Como espejo, Santiago 1, 22, 23. Como espada, Efesios 6, 17. Como leche, 1 de Pedro 2, 2. Y tú me puedes decir: ¿cómo puede el Señor hablar de su libro comparando ejemplos tan distintos? O es espada o es
Aleluya. Amén. Segundo, las escrituras son suficientes para santificar al cristiano. Dice en el Salmo 19:11, en el mismo verso que hemos leído: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el grande galardón que está hablando con el salmista? En parecernos a Dios. Dice en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, atención, para que por ella crezcáis para salvación. No dice en este verso que para que por ella seáis salvos, en otros sí lo dice. Aquí dice que como la palabra te ha salvado, ahora la palabra te hace crecer dentro de la salvación. Primera de Timoteo 3:16-17, lo voy a leer en otra traducción que nos va a hacer más bien, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. El evangelista Moody dijo: el pecado te aleja de la Biblia, pero la Biblia te aleja del pecado. Amén. Dijo el presidente de Estados Unidos, George Washington: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Imagínate si no gobierna tu vida la palabra. Como el hombre, hermanos, pone bocado en la boca del caballo para frenar sus impulsos y potencia, así Dios puso freno al hombre con su palabra. Escúchame bien: si la palabra no te frena, nada lo hará. Tu ministerio no te frena. Tu imagen ante el público, no lo hagas, no te frena, porque a escondidas lo hagas. Tu coro no te frena. El aplauso no te frena. Como no te frene la palabra, el caballo de tu orgullo, el caballo del ego, el caballo de la prepotencia, trota hacia la carnalidad. Acompañadme ahora, acompáñame, Gerson. Aquí estamos, hermanos, el reino de Roboam y el reino de Jeroboam, donde por heredad Roboam tenía que ser el rey de Israel por descendencia de Salomón, de las 12 tribus. Pero Roboam no hace bien las cosas y solamente Judá y Benjamín, el reino del sur, se queda Roboam. Y las otras 10 caen sobre Jeroboam. Parece el mismo nombre, pero son distintos. Y ahora Roboam Tony se enfada y mira. De tal manera que envía al emisario, no haciendo caso a las tribus, para que les den el tiempo y la economía que habían demandado. Pero cogen las tribus al emisario, le golpean y lo hieren. Ya no saben lo que hace, hermanos. Roboam coge a 180.000 jinetes, con espada, con escudo, y ¿saben a por quién iban? A por sus hermanos del reino del norte, a Jeroboam. 180.000 hermanos. ¿Queréis verlo esto conmigo? Esto parece ficción, pero pasó
Te amo, Dios. No te divorcies, hombre, por comprar una cachupaba. En principio es como persona. Que llega a fin de año, tranquilo. El Señor lo permite, tendrás otro año. Pero tú en tu sitio y en tu lugar. Que llega una boda, quietud y calma. Échate 2 o 3 bailes para honrar el novio de tu marido y con tu mujer, pero luego ponte en el coro y caballeros sin converso. Da testimonio que el Espíritu Santo te está santificando por la palabra. Que llegó un momento donde, tranquilo, Benjamín, no te aceleres. Descansa en Cristo si puedes. Recibe gracia. El culto se alarga. Alma, verás tú lo que tienes que hacer. Te está esperando, se conoce un cordero. Te vas a comer un poquito de pechugas como yo y mañana será otro día. Tranquilo, descansa en Dios. Que hay gloria de Dios. Que estás seco por dentro. Que el carácter te se nota. Que te dicen buenos días y dices, ¿eso tú? ¿O no te estás dando cuenta que el carácter se nota? Que la buena sombra ha desaparecido desde hace mucho tiempo. Porque una vida seca no refleja una vida íntima. Refleja una vida de religión. Una vida hueca. Pero hoy decimos que viva la palabra. Amén. Y por último, las escrituras son suficientes para hacernos útiles para Dios. Dice en el verso que hemos leído, la ley es más perfecta que convierte el alma en testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Dice en el verso que hemos leído de Nueva Traducción Viviente, en el 2 Timoteo 16-17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil, suficiente para enseñarnos que es verdad y para hacernos ver la manera de nuestra vida. Ya le dije, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dice en el Salmo 119, 98, 100, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, es decir, mis maestros, he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, he entendido porque he guardado tus mandamientos. Amén. Este salmista que era joven, por la palabra, al meditar, y al guardar, y al estudiar, y al leer la palabra, entendió esto, que era más sabio que sus enemigos, más que sus maestros y más que los ancianos. Significa que los ancianos se acercaban donde el joven y le decían, hijo, no sabemos hacer esto, enséñame. Porque un anciano enseña a un joven es normal, pero que un joven enseñe a un anciano, eso es algo de parte de Dios que capacita. Un pastor que se llama W. Tozer dijo, la Biblia fue escrita con lágrimas, y a las lágrimas se entregará su mejor tesoro. Dios no tiene nada que decir al hombre frívolo. Charles Spurgeon dijo, una Biblia gastada usualmente pertenece a alguien que no lo está. Amén. Un estudio profundo de las Escrituras son los que te capacitan para ser usado por Dios de una manera profunda. ¿Cómo vas a decir a alguien que Jesús es el verdadero Dios si aún no sabes defender la deidad de Cristo? ¿Cómo vas a hablar a alguien de la existencia de Dios si aún no sabes cómo defenderla? ¿Cómo vas a aconsejar a alguien sobre el juicio de Dios si aún no lo has estudiado? Creo, hermanos, que a nuestro pueblo le sobra corazón, pero le falta conocimiento de la palabra. Mira, si te has propuesto en este 2025 leer la palabra, quiero animarte a que sigas haciéndolo, porque un cristiano no puede vivir sin leer la palabra. Es que llevo tantos años y no lo hago, así te va. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo por la palabra, y lo experimentarás por la oración. Pero sin Biblia y sin oración no hay relación, hay religión. Amén. Que vienes al culto, echas a la ofrenda y sabes quién predica bien y quién predica mejor, sabes quién canta bien
sabes quién es íntegro, pero por dentro tú, vacío y sin ser usado por Dios. Claro está que Dios nos ha llamado, tío Agustín, a la salvación, pero entrar dentro de la aventura de la fe y del llamado que Dios tiene para ti y de los dones que Dios tiene para ti es una aventura extraordinaria, porque habrá alguien, muchas de las personas que nosotros conocemos que están allá afuera, que se irán al cielo sin haber conocido